Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Ubel y bueno, aquí se están compartiendo lecciones de un curso de milagros. Así que bueno, hoy vamos a compartir la lección propia del día. La lección es la 152 y se titula Tengo el poder de decidir. Una lección muy bella. Considero, no lo sé, que es muy clara y en base a ello quizá no da tanto pie a indagar en cada párrafo que se expresa, ¿no? Pero bueno, esto lo iremos descubriendo a medida que esto se da. La verdad es que de repente uno tiene que prescindir del yo que uno cree para que eso que somos cobre acto de presencia. De por sí está ahí, pero esto es una forma de explicarlo. Pues uno ha de ser lo menos posible uno mismo hasta que de repente uno ya no está y solo se queda lo que uno es. Esto se equipara un poco a lo que nos comenta el texto bíblico, parece que en Juan, cuando nos dice: es necesario que Él crezca, que eso crezca, es necesario que Él crezca y que yo como ego, disminuya. Entonces, en la medida en la que uno no esté, pues eso estará. En la medida en la que uno está, todo uno creyéndose algo diferente o ajeno a eso, pues evidentemente, aunque sí esté, no puede hacer acto de manifestación, por decirlo así, eso que somos. Entonces, bueno, dicho esto, yo me hago a un lado y se comparte esta bellísima lección, que como bien dije hace un momento, se titula Tengo el poder de decidir, lección 152 de un curso de milagros. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo, a menos que eso sea lo que desee. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo, completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti. Mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. Muy claro, ¿no? Muy, muy claro. A veces estas lecciones, cuando uno tiende a complejizarlas o a querer abarcar una indagación más allá de la razón recta, a la cual es verdad también que el mismo curso en algunos apartados nos invita a preguntar, ¿sí? Digamos, hay una línea, bueno, esto es una opinión, en la cual es muy válido, lícito, que surja ese cuestionamiento, ¿no? Siempre encaminados o que apunten a la mente recta del Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay otro tipo de forma de preguntar o de cuestionar que, si de verdad ponemos atención y la observamos, nos está alejando del propósito del curso. Y es esa forma de preguntar a la que yo invitaría no hacer y sí quedarnos, si es que surgen preguntas, en un cuestionamiento orientado a la verdad, orientado a descubrir qué somos, ¿sí? Esa sería la forma, digamos, en mi parecer, más precisa de preguntar, o a donde debiera orientarse el cuestionar lo que el curso nos va compartiendo, ¿sí? Entonces aquí es muy claro, no podemos sufrir algo, no podemos experimentar, padecer o estar en algo sin que haya sido nuestra decisión. No podemos sufrir dolor salvo cuando nosotros mismos así lo hayamos decidido. No podemos estar afligidos, sentir temor, y aquí
cabe lo que sea, culpa, tristeza, ansiedad, etcétera, aun siendo cosas ilusorias, pues se perciben como tal, lo sabemos. No podemos estar sintiendo o experimentando eso a menos que eso sea lo que deseemos. Jamás ocurre nada que no sea una representación de nuestros deseos, ni se nos niega nada de lo que elijamos, ¿sí? Y así es como se muestra nuestro mundo, nuestra realidad aquí, de todo lo que nos viene, ¿sí? Entonces, muy importante la honda franqueza, el ser muy sinceros en el fondo, porque a veces es el ego, ¿no? Es el ego. A veces uno pretende o simula que está engañando al exterior. Exterior es quien sea, mis amigos, mi familia, el terapeuta en turno, al psicólogo, ¿no? Digamos, al divulgador, ¿no? De UCDM. Lo estoy engañando. Pero realmente no hay un engaño como tal. Se sabe en el fondo la verdad, se encubre a través de este sistema de pensamiento erróneo, y desde ahí uno realmente cree, o bueno, hay un autoengaño, enseguida nos comenta el curso, desde el cual uno supone que no sabe para deslindarse de una responsabilidad que uno proyecta a lo superior o a Dios para, claro, uno quedar libre de culpa o libre de pecado, ¿no? O me lavo las manos y pues dile a Dios, ¿no? O sea, yo puse de mi parte, pero yo no entiendo por qué no esté funcionando esto. Un poco por ahí apunta luego lo que el curso nos comenta, pero bueno, esa es la invitación a ver, a mirar. No está ocurriendo nada que tú realmente en el fondo, aunque aquí creas que no, o aunque tú digas, oye, pero ¿cómo me dices eso, no? Si yo no lo quiero, bueno, el curso nos dice que no es así. Y más que aceptarlo es mirar en uno, mirar en el interior y realmente sincerarnos, ¿sí? Cuando tú estés contigo mismo, ahí, donde sea, en tu casa, en tu cuarto, a solas, en silencio, mírate y sé sincero contigo. Digo, porque luego el ego es tan, es tan, dentro de la idea que es algo, ¿no? Es tan, llega a ser tanto que inclusive en esos momentos hay gente que no puede todavía mirar o no puede realmente hacer un acto de sinceridad genuino y decir, no, sí, o sea, sí me estoy engañando y sí está pasando esto. Y lanza fuera otras cosas, ¿no? O otras atribuciones a cosas que no tienen nada que ver con lo que él simplemente está encubriendo. Pero bueno, eso es a revisarse. Continuamos. Tal vez creas que esta es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad. Mas, ¿podría la verdad hacer excepciones? Si se te ha dado todo, ¿cómo podría la pérdida ser real? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz o el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían adentrarse el miedo y la enfermedad en una mente en la que moran el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abarcarlo todo, si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacerlo es contradecir la verdad enteramente. ¿Sí? Es como muy claro, ¿no? Aquí es muy claro, entonces nos está comentando el curso que probablemente aparezca una resistencia, ¿sí? En el hecho de creer, oye, estás exagerando, ¿no? Esto es como, no me cabe en la cabeza, ¿no? Esta postura está muy, es demasiado, es muy extremista, ¿no? No es para tanto. Nos dice el curso que probablemente no admitamos lo que leímos ahorita al principio porque
empiece a surgir esa resistencia en la mente. Y aquí es muy claro. ¿Cómo podrían existir excepciones fuera de la verdad o del amor? Si se nos ha dado todos como eso que somos, como el ser real que existe, que es, ¿cómo podría la pérdida ser real? O pérdida en el sentido de creernos carentes de eso, no otra pérdida. O sea, pérdida en el sentido de que uno cree o asume que ya no es eso, sino que es otra cosa, ¿no? El ego y tantas cosas que conlleva ese sistema de pensamiento. Por ahí apunta eso de pérdida. Y luego nos dice, ¿cómo podría ser el dolor, etc., sufrimiento, ansiedad, tristeza, melancolía, todo? ¿Cómo podría ser el dolor parte de la paz o el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían adentrarse el miedo y la enfermedad en una mente en la que moran el amor y la santidad perfecta? ¿Sí? O sea, es el amor y es la santidad. Es mi impecabilidad. Por ende, pues bueno, si esa es la verdad, pues no hay cabida para nada más. No hay o no existe nada más. Oye, pero ¿por qué? Bueno, existe cuando ahí está tu mente apuntando a eso y fabricando, no creando, fabricando en la misma mente esa realidad, esas narrativas, ¿sí? En la mente, esas creencias, esas ideas, en fin, todo aquello que me aleja. Palabras, ¿verdad? Uno nunca se aleja de eso porque no es eso, pero todo aquello que me aleja de eso que soy, ¿sí? Entonces, dice, la verdad tiene que abarcarlo todo si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacerlo es contradecir la verdad enteramente. Muy bien. Entonces, en el mundo de lo que somos, la realidad, en esa herencia dada por amor, no existe algo ajeno al mismo amor. Y si nosotros moramos en ese amor y somos ese amor en santidad perfecta, es como si el curso nos dijera, ¿de qué me estás hablando, no? Cuando me lanzas todo lo demás, todo lo que pues solo tú crees y piensas que existe. Sí, pero eso es porque, digamos, tú has participado para que eso se muestre o aparente ser así, mas no es así. El curso es muy claro en ese aspecto. Ok, continuamos. La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. Ya has oído esto, pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la aseveración. Sin la primera, la segunda no tiene sentido, pero sin la segunda, la primera deja de ser verdad. La verdad no puede tener un opuesto. No se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa y la verdad dejaría de tener significado. Solo la verdad es verdad y lo que es falso, falso es. Esto puede parecer de repente como muy, oye, digamos, ¿verdad? Uno puede captarlo con el intelecto y entenderlo y decir, sí, o sea, sí, pero ¿y qué? Bueno, esto ha de mirarse porque esto tiene implicaciones muy fuertes desde el punto de vista de acá que lo puedo expresar. Porque es que son unas bases fundamentales. Al solo existir y ser la verdad, no puede haber otra cosa. No puede haber otra cosa simplemente, ¿sí? Por eso aquí nos comenta que la salvación es simplemente el reconocimiento, es decir, nosotros como lo que somos, estar en esa verdad, porque la verdad es la verdad y nada más lo es.
Probablemente hayamos aceptado parte de esto, pero no todo, nos dice aquí, ¿sí? La verdad no puede tener un opuesto, sino carece de, digamos, de fundamento, de esencia, carece del pilar que lo sostenga, carece de su sustrato, carece simplemente, ¿sí? Es que no sé cómo, cómo explicarlo, pero es así de simple. La verdad es verdad en tanto que verdad porque es la verdad, ¿sí? Entonces, la pretensión de la mente en suponer que puede existir algo fuera de lo que es y de la verdad, es una locura, ¿sí? Enseguida nos dice el curso, es algo muy demente. Sin embargo, así aparenta estar teniendo lugar aquí. La verdad no puede tener un opuesto, ¿sí? La verdad, vamos a decirlo, la verdad es lo que yo soy. La verdad es eso, por decir una palabra, puedes sustituirla tú por conciencia, universo, la que sea, pero la verdad es Dios, ¿sí? La verdad, por lo tanto, no puede tener un opuesto, ¿sí? Si yo soy la verdad, por lo tanto, no puede existir otra cosa fuera de lo que soy, ¿sí? Es para estar ubicados ahí. Si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, es decir, si lo que suponemos que existe o que es, tuviera una certeza, una realidad efectiva, entonces la verdad se disloca, la verdad se fractura y la verdad carece de su realidad como verdad y pues ya no es verdad. O sea, es así de simple, ¿no? Por eso dice aquí al final, la verdad es la verdad y lo que es falso, falso es. Entonces continuamos. Esta es la más sencilla de las distinciones, si bien la más ambigua. Mas no porque la distinción sea difícil de percibirse, sino porque se halla oculta tras una amplia gama de opciones que no parecen proceder enteramente de ti. Y así, la verdad parece tener algunos aspectos que ponen en entredicho su consistencia, si bien no parecen ser contradicciones que tú mismo hayas introducido. Nos dice aquí que no es difícil ver o asumir o distinguir esto, ¿no? Se halla la verdad oculta tras una amplia gama de opciones que no parecen proceder enteramente de ti. Claro, no parecen proceder de ti en cuanto a lo que eres, porque si uno se asumiera como lo único que es, eso, digamos, esa conciencia, ese amor, pues ya está, ¿no? O sea, no hay cabida ni siquiera que se propicie esto que el curso nos dice, una amplia gama de opciones. Pero cuando el curso señala que hay una aparente amplia gama de opciones que no parecen proceder enteramente de ti, claro, no parecen proceder del ser que somos, pero sí proceden de lo que hemos creído ser, del ego. Esas opciones aparentes se suscitan o emergen de lo que hemos creído ser, de ese ego, que el ego es lo que no es. Digo, sintetizándolo un poco, ego es lo que no es. El curso nos da una amplia gama de definiciones, muy similares de repente, pero así podemos decir, el ego es lo que no es. El ego es... el ego es, pues, un fallido intento, ¿sí? Una vana pretensión de eso mismo que es en, digamos, querer por decirlo así, o sea, que es como un atentado contra la verdad.
y a partir de ahí se derivó lo que enseguida el curso nos dice, todo esto que está teniendo lugar en el sueño y que no es verdad, no es la realidad, ¿sí? Aparenta estar teniendo lugar, no es la realidad. Pero bueno, enseguida lo veremos. Entonces, ok, no hay opciones. Aparenta haber una amplia gama de opciones desde el personaje, desde lo que me creo ser, ¿sí? Desde el ego. Continuamos. Tal como Dios te creó, no puedes sino seguir siendo inmutable. Y los estados transitorios son por definición falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración en las condiciones de tu cuerpo, de tu mente, así como cualquier cambio de conciencia o en tus reacciones. Esta es la condición todo abarcadora que distingue a la verdad de la mentira y que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. Wow, es muy claro. Lo voy a repetir, ¿eh? Esto es para que lo veamos. Ok. Somos la extensión de eso mismo que siempre ha sido, que es. Ok, somos eso mismo, ¿no? Por lo tanto, tenemos ese atributo de inmutabilidad que es propio del ser, del amor. Ok, de ahí entonces se colige que los estados transitorios, por ende, sean falsos. Y nótese aquí lo que son estados transitorios para el curso de milagros, donde a veces hemos depositado nuestra identidad en esos estados transitorios, ¿sí? Que involucran sentimientos, emociones, estados de ánimo, etc. Y el curso lo menciona. ¿Qué son los estados transitorios para el curso? De hecho, su misma palabra lo indica, ¿no? Estados transitorios, todo lo que transita y todo lo que cambia, todo lo que se mueve, es falso, no es la realidad. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos. Los sentimientos están haciendo fluctuaciones. Hoy estoy así, mañana estoy así, pasado el novio te deja, tu esposo se divorcia y bueno, de ahí se suscitan, ¿no? Sentimientos. No pueden ser la verdad, no pueden ser la realidad. Sin embargo, ahí mucha gente se ancla, ¿no? Digamos, no se dice aquí que se esté negando, que se suscite o se avive esa realidad en este nivel. Solo se invita a mirar que eso no somos, pues. No somos un sentimiento, no somos eso, porque la realidad que somos no está ahí. ¿Sí? Ok. Sentimientos, cualquier alteración en las condiciones del cuerpo, pues sabemos que este cuerpo va a perecer. ¿Sí? Este cuerpo va, chao, chao, se va a ir. Y bueno, tampoco es la verdad. La realidad no puede ser algo que de repente está y luego no está, ¿no? Entonces el cuerpo también transitorio no es la realidad, al igual que los sentimientos. Y inclusive aquí dice cualquier alteración en las condiciones de tu cuerpo o de tu mente, ¿sí? Tampoco. Así como cualquier cambio de conciencia o en tus reacciones, de igual manera. Es decir, todo aquello que esté cambiando, que esté en este sube y baja, en este fluctuar de la vida, no puede ser la realidad que somos. Entonces basta con observar, ¿no? Todo aquí tiene un fin, todo se termina, el cuerpo va a llegar a un momento en el que hasta ahí llegó y bueno, uno seguirá siendo lo que es porque uno es eso y eso no cabe las concepciones de finitud o de muerte o de perecer o de término. En eso no cabe esas concepciones, porque lo que hay es lo que es y eso somos. O sea, siempre es así, por decir palabras, pues siempre somos eso. Que de por sí la palabra siempre ya implica algo lineal aquí, pero luego no hay como formas de decirlo, ¿verdad? Ok. Ujú. Ujú.
Ok, esta es la condición todo abarcadora que distingue a la verdad de la mentira y que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. Muy bien, entonces nada más, tener presente todo aquello que se mueve, que cambia, que se transforma, que se termina aquí, en el nivel de la forma, no es lo que somos. Por lo tanto, aprender a mirar, ¿sí? Aprender a cuestionar, probablemente tú seas una persona, y no se te dice que las niegues, o sea, solo que vayas más allá, una mirada que implique ver más allá, que sometas a, a duda, si lo quieres ver así, eso que has creído que eres, porque mucha gente hoy en día, pues bueno, se cree que son las emociones o se cree que son los sentimientos, porque eso parece tener o ejercer una gran inercia en uno, como ser humano aquí, desde lo cual te mueve y te puede volcar la vida, inclusive te puede propiciar a actos que, digamos, luego tú te quedas sorprendido en decir, wow, ¿cómo pude hacer esto? ¿No? O sea, o qué estoy pensando, Dios mío. Pero bueno, son esas emociones y sentimientos que el curso nos dice que están cambiando. Entonces, uno está por detrás de las emociones y los sentimientos. Uno ha de ir ahí. No hay un ir ahí, pero así es así lo expreso. Uno ha de ir ahí para darse cuenta y desde ahí mirar que las emociones y los sentimientos no es lo que uno es. Se manifiestan aquí, pero uno no es eso. Es nada más para que lo vayamos mirando en uno. Continúa, ¿no es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber Él de lo efímero, del pecado y la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios, o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. ¿Lo ven? Es decir, Dios no creó este mundo, ¿sí? La vana pretensión que el mismo ego se atribuye como el fabricante de esto, probablemente se autoengañe creyendo que fue el creador, es una gran señal de arrogancia, ¿sí? Porque arrogancia es asumirnos como algo diferente a lo que somos. Es decir, si yo soy esa extensión de amor, si yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo podría pensar siquiera que puedo ser algo ajeno a eso? ¿Sí? Se debe hacer una reflexión porque probablemente en principio uno no vea la arrogancia y uno diga, ¿cómo que arrogancia? ¿No? O sea, pero subyace arrogancia en esa idea. Sí, por eso aquí nos comenta el curso, no es extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves. Dios no lo creó. ¿Qué puede saber Él de lo efímero, del sufrimiento, el pecado, la culpabilidad? ¿Qué puede saber Él de los temerosos, los que sufren, solitarios o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Solo la locura da lugar a semejante mundo. Entonces, en la medida en la que la mente esté en el ego, en el sistema de pensamiento errado, fuera del Espíritu Santo, es en la medida en la que uno verá todo esto que el curso nos dice y pensar tan siquiera que eso viene de Dios es un acto de mente y es locura total. Aquí nos lo está comentando. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, siempre
vale mirar el mundo, vale mirar todo lo que observamos aquí y no darle realidad. Sin embargo, si se llega a observar, se observa ya desde una mirada del Espíritu Santo, ya lo decíamos ayer, como una expresión de amor o una petición de amor. Pero también puede surgir una mirada de amor en el hecho de ver lo que el ego ha fabricado aquí, ¿sí? Lo que el ego ha intentado hacer para incentivar la idea de separación que de por sí no existe, pero que hay una aferración todavía de ese sistema de pensamiento para aparentar que ha tenido lugar. Entonces, esto es muy, muy bonito para mí porque, bueno, aquí es muy claro, ¿no? Un poco totalmente contrastante a otros textos o enseñanzas. Dios no creó este mundo, ¿sí? Porque pues, en este mundo devienen muchas cosas ajenas a lo que somos, ¿sí? Sin embargo, después el curso nos invitará a que se reinterprete y todo esto que está aquí, inclusive este cuerpo que es ego, se pone al servicio del Espíritu Santo y se reutiliza. Lo que se estaba utilizando para otra cosa ahora está al servicio de eso. Entonces, también para que lo consideremos, o sea, no todo está perdido, pues. Ok, avanzamos. Pensar que Dios creó el caos que contradice su propia voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida es arrogancia. La humildad se daría cuenta de inmediato de que estas cosas no proceden de Él. ¿Y sería acaso posible ver lo que Dios no creó? Pensar que puedes es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? Otra vez. Pensar fuera de Dios, pensar fuera del amor de Dios, atribuirle equivocadamente cosas ajenas a eso, y inclusive luego hay una mezcla muy rara, ¿no? O sea, porque, o sea, ¿cómo se puede mezclar la realidad con el sueño? No, o sea, partimos de ahí, o sea, ya uno está partiendo en el error, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, entonces aquí nos dice, pensar que hay opuestos a la verdad es arrogancia. La humildad percibe de inmediato estas cosas que no proceden de Él. Y dice, nos cuestiona aquí, ¿es posible ver lo que Dios no creó? Pensar que puedes es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? Es decir, en la medida en la que uno esté más en eso, es en la medida en la que, por decirlo en palabras, tendrá lugar una purificación en la mente o se restituirá a lo que siempre hemos sido y habrá una visión desde el Espíritu Santo en todo. Entonces tú puedes ver sufrimiento allá afuera, pero ya no va a ser sufrimiento. De ti puede emanar otra cosa, compasión, amor, plenitud, paz, pero ya no hay una identificación y ya no compras eso porque ya tu visión está en otra cosa, ¿sí? Está uno en el amor, en la conciencia que somos. Ok. Muy bien. Seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho como lo que es. Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el puesto que te corresponde como co-creador del universo. Y todo eso que crees
todo eso que crees haber fabricado desaparecerá. Lo que entonces emergerá en tu conciencia será todo lo que siempre ha estado ahí, lo cual ha sido eternamente como es ahora. Y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del Padre y del Hijo. Wow. Nos hemos creído un montón de cosas, nos hemos asumido como un montón de cosas. Le hemos atribuido nuestro ser a un montón de identidades que nada tienen que ver con lo que somos. ¿Sí? Esto es muy claro. Y bueno, aprender a mirar eso. Aprender a revisar en uno qué son esas cosas donde está ahora depositada mi yo como lo que soy, ¿no? ¿En dónde estoy ahora? ¿Sí? ¿En qué cosa estoy que me está inhibiendo o apartando de eso que soy aquí ahora y que no permite que simplemente se muestre? Ya está eso ahí, pero un poco lo que decíamos, es muy sencillo de verlo. Mientras uno esté taponeando eso, mientras uno esté cerrándole la puerta a eso, eso no va a ser acto de presencia, aunque ya lo seamos y ya esté aquí. Entonces, miremos en uno qué es eso que estamos sosteniendo todavía, ¿no? Nos encanta sostener cosas con las que nos sentimos identificados, aunque reneguemos o creamos que no nos gustan. Es muy radical aquí el curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabiendo esto, una cosa es saber y otra cosa es empezarlo a practicar y a asumirse para que eso en uno sea una realidad efectiva, operativa en el mundo. Es muy diferente. Una cosa es saberlo y otra cosa es ya uno ser eso, empezar a estar más uno en eso. Pero hay que mirar, o sea, ¿por qué entonces nos sigue habiendo inclinación por el drama, por el victimismo, por la culpa, por el miedo, ¿sí? Por la tristeza? Y en muchas ocasiones se dice que uno no quiere estar ahí, ¿no? Que no me gusta. Pero ¿y si realmente sí te gusta? ¿Te has puesto a pensar en eso? Nos dice el curso, ¿y si realmente estás decidiendo estar ahí? Y yo agregaría un poquito más de sal, ¿no? A esa comida de parte de ahí de un hermano que comparte también. Te encanta estar ahí, ¿no? Lo disfrutas mucho. Te regodeas estando ahí. Claro, porque entonces no habría razón para estar ahí, ¿no? Si se asume esto que somos de verdad, genuinamente en el fondo, con convicción, para que esto que somos arrase con las ilusiones o con eso que sostenemos con tanta pretensión, ¿no? Ahí mi tristeza, mi orgullo. Hoy voy a regar la plantita de melancolía, hoy voy a regar la plantita del sufrimiento, ¿no? Para que todo se mantenga para que todo se mantenga convenientemente a lo que yo creo ser ego puro operando, ¿no? Entonces hay que mirar esto en uno, hay que mirarlo. Qué buen café. Muy bien. Entonces, todo lo que el ego ha fabricado es con la vana pretensión de usurpar el altar del Padre y del Hijo. Autoengaños vanos que inventamos, dice aquí el curso. Dice que decidamos únicamente aceptar el puesto que nos corresponde como eso que somos. Aquí dice como co-creador del universo, es decir, como la semejanza de eso que es, del amor. Y solo así, todo eso que creímos haber fabricado desaparecerá. Ok, continuamos. Hoy vamos a practicar la verdadera humildad, abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humanidad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante. Solo el ego puede ser arrogante.
Pero la verdad es humilde cuando reconoce su poder, su inmutabilidad y su eterna plenitud. El regalo todo abarcador y perfecto que Dios le hace a su Hijo amado. Dejemos a un lado la arrogancia que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos y que estamos avergonzados de lo que somos. Y en lugar de ello, elevaremos nuestros corazones con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a Él en poder y en amor. Entonces nos dice aquí, solo el ego es arrogante. Somos plenos, somos inmutables. Ese es nuestro regalo, nuestra herencia. Y se nos invita a dejar a un lado la arrogancia que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos y que estamos avergonzados de lo que somos. Y sustituir eso por unos corazones que se eleven con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a Él en poder y en amor. Ok. Aquí recuerdo algo que esta persona que comparte también una vez nos decía, y creo que es muy fácil de plantearse, sin embargo, aparenta ser difícil de ejecutar, pero yo creo que ese difícil es porque no se quiere en el fondo, ¿lo ven? Eso difícil que se le atribuye a dejar la tristeza, mis estados, mi ansiedad, todo eso, lo más probable es que sea porque en el fondo no se quiere, por lo tanto de ahí se maneja esta idea de que es difícil, pero el curso nos dice que si uno de verdad quiere, es lo más fácil que puede haber. Entonces les decía, me recordó a lo que compartió una vez esta persona cuando nos decía, ¿estás dispuesto tú aquí y ahora a aceptar, a renunciar o a aceptar que no tienes problemas, que estás bien en gracia de Dios, en el amor de Dios aquí, ¿sí? Que no tienes problemas, que no tienes tristeza, que no tienes nada de lo que nada de lo que la narrativa te está diciendo, y que no se niega que se sientan en lo corporal, no se niega eso, no va por ahí ahorita el punto, sino estás dispuesto en el fondo realmente a aceptar de verdad, con convicción, que no tienes problemas, que no puedes sufrir, porque ya eres la plenitud, eres el ser, eres la conciencia. ¿Estás dispuesto a eso o no? ¿Puedes o no puedes? Y él decía, yo sí puedo. ¿Tú por qué no puedes? Que ya empezaba a lanzar ahí unas cuestiones, ¿no? Que si te frieron la cabeza, etcétera, el cerebro. Y es esto, o sea, estamos dispuestos, de verdad, a soltar todo aquello que hemos creído que somos o todo aquello donde le hemos volcado nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra fe, nuestro ser, todo aquello en lo que hemos depositado nuestra identidad, ¿estamos dispuestos a ello o no? Digo, y nada es malo y es bueno, ¿eh? Si no estás dispuesto, pues no estás dispuesto y tan, pero al menos tienes las agallas para admitirlo y aceptarlo. Hay gente que dice que está dispuesta, pero no está dispuesta, no quiere. Hay gente que dice que sí está dispuesta, pero no quiere. Entonces, aquí se nos está invitando a eso. Renunciemos a toda la ilusión, renunciemos a toda vana pretensión de lo que hemos interpuesto entre lo que de verdad somos y lo que hemos creído ser, ¿sí? El sistema de pensamiento del ego luego te lanza hechizos, ¿no? Te hace creer o suponer que uno es esto que está aquí. El cuerpo, la mente, los pensamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hemos dicho que uno está detrás de todo eso que está ahí aconteciendo. Sí, como le quiera uno llamar, amor o conciencia que es consciente de sí misma, pero uno es eso realmente. Muy bien, entonces,
importante, nada más ya para asentarlo. No existe el pecado, no somos pecadores, no somos culpables, ¿sí? Y por lo tanto, pues no existe nada de lo que a veces sostenemos, ¿no? ¿Sí? Es que no existe nada más que lo que somos, pues, más que ese amor, esa realidad que somos, ¿sí? Y en la medida en que la mente se oriente más a eso, en la medida en que la mente se oriente más a eso con la disposición y la dosis de buena voluntad de uno, es en la medida que todo ese tinglado, todo ese mitote, todo eso se va a calmar, va a comenzar a descender y gradualmente, si tiene que ser así, de repente desaparecerá, que es lo que hace la expiación. Muy bien, ahora nos unimos. Tenemos el poder de decidir y aceptamos de Él aquello que somos y humildemente reconocemos al Hijo de Dios. Reconocer al Hijo de Dios implica asimismo que hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos y reconocido su falsedad. También hemos percibido su arrogancia y con humildad aceptamos jubilosamente como nuestros el esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, su perfecta impecabilidad, el amor de su Padre, así como su derecho al cielo y a liberarse del infierno. Aceptamos de eso, de Dios, aquello que somos, eso mismo. ¿Sí? Y humildemente nos reconocemos como el Hijo de Dios. Y fíjense lo que nos dice aquí, lo que ya comentaba hace un momento. Hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos y reconocido su falsedad. Ahí la pregunta es, ¿de verdad quieres hacerlo? ¿Estás dispuesto a dejar a un lado todos los conceptos acerca de ti mismo y reconocer su falsedad? Aceptamos jubilosamente como nuestros el esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, su perfecta impecabilidad, el amor de su Padre, así como su derecho al cielo y a liberarse del infierno. El derecho al cielo y liberarnos del infierno. ¿Qué es infierno aquí para un curso de milagros? Todo aquello que esté obstaculizando la manifestación de la realidad que somos. ¿Sí? Ahí puede ser lo que sea, o sea, puede ser hasta un pensamiento simplón, puede ser una depresión, puede ser, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Que nos distraiga de lo que somos. Y solo por mencionar entre lo que se leyó ahorita en el párrafo anterior y si es que se suscita la pregunta, oye, pero ¿y eso para qué? ¿O en qué me puede a mí? ¿Qué puede despertar en mí, no? ¿O qué puede propiciar en la vida de uno? Yo comparto a razón de que considero que es así, uno debe de cuestionarse y uno debe de verse en que realmente si uno se asumiera como lo que es en el momento en que la gracia de Dios así lo disponga, todo dolor, aunque sean ilusorios, todo dolor, todo sufrimiento, todo sentido de pérdida, toda culpabilidad, todo miedo y todas las cosas que nos están distrayendo de lo que somos, de repente se van, se diluyen en eso que somos. Digo, como último paso que da el Espíritu Santo, ¿sí? Uno ha de hacer ciertas cosas hasta cierto punto y después ya nada más el último paso lo da Dios y surge en uno como que surge otra mirada pues a lo que eres y a todo. Pero
eso es lo que puede traer en tu vida, aquí hablando de este nivel, ¿no? En tu vida, esto es lo que puede traer esta enseñanza. Realmente, si uno se mete de lleno a esto y pone en práctica las lecciones y asumir la metafísica de un curso de milagros, también en uno, realmente puede propiciar otro escenario en el cual tú estás parado y en el cual tú crees que ahora esa es tu realidad. Ese sufrimiento que estás experimentando, tú crees que es tu realidad, esa emoción que sientes y que no te ha dejado, que, bueno, hasta donde yo sé, una emoción surge, se vive y se acaba, ¿no? O sea, ya no es tan normal que esa emoción la arrastres al día siguiente, inclusive en ese mismo día, mucho tiempo después. Nada más brota y se va, ¿no? Eso es como lo más natural. Pero entonces tú te estás viviendo en algo que consideras la realidad. Y cuando tú estás más en esto, vas viendo que hay una opción para establecerte todo tú, como ese ser que eres, en la felicidad, en la paz infinita que no cambia y en ese amor total que somos. Y desde ahí, lo digo, llegado el momento, por gracia y obra de Dios, todo sufrimiento, todo dolor se diluye, se deshace, pues, ¿sí? Pero bueno, eso ya es algo que ocurre, que uno no hace. Bien, continuamos. Ahora nos unimos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de que solo la verdad es verdad. Al levantarnos, pensaremos únicamente en la verdad y pasaremos 5 minutos practicando sus caminos, alentando a nuestras temerosas mentes con lo siguiente: tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese cuando me creó. Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese cuando me creó. Uno con Él, libre de pecado, inmutable, perfecto, impecable, etcétera, ¿sí? Entonces desde ahí se acabó. No hay nada que nos pueda distraer, no hay nada que nos pueda mover, ¿no? Nada te agita, es como un roble, un tronco bien asentado a tierra, y así pase el aire más fuerte, más poderoso, no perturba al árbol, ¿sí? No lo mueve, no lo agita, ¿no? Pero en cambio, si no hay un trabajo, insisto en esto, pues uno se vive y se asume como una plantita muy endeble y pasa el primer rocío de aire o una brisa fresca y ya uno siente que ya uno siente que se está acabando el mundo, ¿no? Y esto pueden ser situaciones muy triviales, o sea, experiencias de tu cotidianidad en tu trabajo, con tus amigos, ¿no? Cosas que a veces todavía no sabemos, digamos, no se sabe mirar desde esto. Probablemente surjan cuestiones que uno ha de operar en el comportamiento y cuestiones así, pero pues se harán si se tienen que hacer. Pero cuando tú estás todo tú en ti, ya das otro tipo de respuesta, pues, o estamos hablando de que ya ni respondes tú. Porque si tú respondieras como ego, pues das respuestas muy predecibles, muy banales, muy pretenciosas, arrogantes, ¿no? Pero luego das una respuesta así como muy inaudita que dices, wow, o sea, o sea, es como que puedes lanzar una sonrisa, una risa genuina, sin mofa, a aquel que te insulta, ¿sí? A aquel donde el ego quiere percibir
contrariedad, tú ahí llevas tu amor y tu luz y tú dices, wow. Ojo, aquí puede suscitarse una petición o un proceder en cuanto a comportamiento, pero de fondo con ese amor. ¿Sí, sí lo ven? O sea, y es que son cosas que luego empiezan a ocurrir. Pero, bueno, seguimos ya para concluir la lección. Luego aguardaremos en silencio, abandonando todo autoengaño, según le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros. Y aquel que nunca se fue regresará a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle su morada a Dios, tal como siempre debió ser. Entonces aquí, ojo, aquí nos dice, aguardaremos en silencio. Y es importante aquí decir, oye, pero aquí donde yo estoy nunca hay silencio, hay mucho ruido de los niños jugando, hay ruido aquí, ¿no? Este ruido aquí de sonido. No necesariamente se está hablando, de hecho creo que no se está hablando de ese silencio. Es un silencio en la mente, un silencio interno. Es decir, que aquí afuera puede haber ruiditos, distractores, bueno, que uno cree que son distractores de repente, pero en la medida en la que te desapegas de esa atribución de distractor, pues ya no son ni distractores, ¿no? Es así que tú puedes estar escuchando los pajarillos, la licuadora, o lo que sea, y puedes estar en ti, en este silencio que nos sugiere el curso. Entonces, algo importante es, dice, aguardar en silencio. ¿Dónde es ese silencio? En la mente. Abandonando todo autoengaño, según le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros, ¿sí? Y aquel que nunca se fue regresará a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle su morada a Dios tal como siempre debió ser. Ok, abandonar todo autoengaño, ¿sí? Y todo autoengaño, desde mi opinión, implica inclusive el que te desatiendas de ti como persona, ¿sí? Cuando tú estés en silencio, en la verdadera oración, que enseguida les comparto algo hermoso que nos dice el curso también, en la verdadera oración que nos dice el curso es, hazte a un lado, desatiéndete de la idea de lo que tú crees que eres ahorita aquí como persona, inclusive hazte a un lado y dale apertura a eso que eres realmente tú como esencia, como espíritu, como ser, como amor, ¿sí? Que evidentemente no es esto, no es el estar aquí una persona meditando o a ojos cerrados viendo eso. Inclusive, o sea, toda idea, deséchala, porque eso te puede impedir que puedas tener realmente o establecer un contacto con eso que eres. Entonces, silencio interno, silencio en la mente y disposición real de abandonar todo autoengaño, que implica también esta identificación, todo autoengaño, ¿sí? Todas las ideas que puedan surgir en la mente, no hay que asirlas, ¿sí? Nada más tú aflójate, si surgen pensamientos e ideas en relación a lo que somos, abrázalos, intégrate a eso, y si surgen distractores ajenos a lo que se está pretendiendo, nada más deja pasar toda esa maraña de pensamientos y eventualmente, cuando sea el momento, pues eso se va a revelar, eso que siempre ha estado aquí, eso que somos. Finalmente nos dice el curso, espéralo pacientemente hoy e invítalo cada hora con las palabras con las que diste comienzo al día, el cual se debe concluir con esa misma invitación a tu ser. La voz de Dios te contestará, pues habla por ti y por tu Padre. Sustituirá todos tus frenéticos pensamientos por la paz de Dios, los autoengaños por la verdad de Dios, y tus ilusiones acerca de ti mismo por el Hijo de Dios. Así que bueno,
disposición total, si es que se quiere mirar, silencio interno, silencio en la mente y disposición para soltar, abandonar todas las ideas y todo lo que uno cree que es, inclusive la idea de que uno es esta persona y uno es fulanito de tal, ¿sí? Y pues nada más ofrecerle nuestros frenéticos pensamientos por la paz de Dios, los autoengaños por la verdad de Dios y todas las ilusiones que se han fabricado acerca de lo que uno cree que es por la noción del Hijo de Dios. Entonces, comparto también, una persona comentaba, ahora que vamos a estar aquí, en este momento, que es lo único que hay, que es lo que eres aquí ahora, desatiéndete de ti, es lo que les comentaba hace un momento. Nada más este momentito, 10, 15 minutos, 20, media hora, lo que cada quien ya haya incorporado en su práctica, quédate contigo. No contigo como ego, quédate contigo como ese ser que eres en el fondo. Quédate contigo. Un momentito, y decía, si después quieres volver a tu narrativa o a que yo soy fulanito de tal y tengo estos problemas, pero después de que concluya esto, al menos aquí, date ese espacio y ese privilegio, esa oportunidad para estar contigo, ¿sí? Para estar contigo y, bueno, para mirar realmente lo que uno es. Pero se me hace chistoso como lo planteaba, y más que chistoso, apunta a realmente algo que puede ayudar, porque ¿sí? Ahí se le está hablando al ego directamente, ¿sí? O sea, si tú te quieres seguir creyendo que eres fulanito de tal y esa persona que está ahí, está bien, no pasa nada, pero si también en ti hay otra cosa que te está encaminando, empujando a esto, bueno, pues permítetelo al menos aquí un momento. Ya luego, si tú quieres seguir con tus historias, pues ya después sigue. Digo, no sería lo más amoroso y conveniente, pero para que se entienda es lo que le comentaba esta persona a las personas luego, que como que no pueden estar así un momento, ¿no? en uno mismo. Y no se juzga esto. Hay gente que le cuesta mucho trabajo todavía hacer silencio. No hacer silencio. Uno es el silencio. Cuesta todavía reconocerse uno que es eso, establecerse uno en eso. Eso es lo que cuesta. No es que hacer silencio, no. Cuesta porque, claro, quiere salir a superficie esa falsa identidad, ¿no? Quiere salir a cobrar acto de presencia el ego, ¿no? Con todo lo que implique pensamientos, ideas, sensaciones, duda, todo eso. Entonces, nada más mirar eso, y si realmente hay un deseo de verdad en uno, no es que uno vuelva, pero así lo voy a decir, de volver a eso que siempre hemos sido, basta con que nos lo permitamos, nos abramos, tengamos esa disposición, dosis de buena voluntad, y con mucha paciencia y consistencia, gradualmente irnoslo permitiendo, y eso estará ahí, estará ahí y hará acto de presencia, ¿sí? Pero hay que abrir evidentemente la puerta y hay que quitar todo lo que hemos interpuesto entre eso y uno, entre eso mismo que somos. Entonces, bueno, concluimos la lección 152 del día de hoy, tengo el poder de decidir. Y bueno, ahora sí les quiero compartir lo que para un curso de milagros es o implica la verdadera oración. Y al final, pues, haremos la oración que compartimos también el día de ayer. Así que les leo esto último ya para concluir y despedirnos.
Muy bien. Ujú. Ok, muy bien, les comparto. Al leer el curso de milagros, llegamos a la conclusión que nuestro verdadero propósito en la vida es practicar el verdadero perdón para sanar nuestra culpabilidad inconsciente debido a la creencia que nos separamos de Dios. Culpabilidad inconsciente debido a la creencia que nos separamos de Dios. No obstante, el curso también nos habla en el manual del maestro que es conveniente la oración, meditación, para darnos esos espacios de quietud y silencio que nos permitan estar en contacto con Dios. Espacios de quietud y silencio que nos permitan estar en contacto con Dios. Llegados a este punto, tengo que hablar de la verdadera oración, de la que habla el curso de milagros. La verdadera oración la explica muy bien Jesús en el anexo del curso de milagros. Nosotros en el mundo entendemos el orar como pedir a Dios cosas para que nuestras experiencias en el sueño del mundo cambien y mejoren. Fíjense, arranca diciéndonos lo que aquí creemos a veces, mucha gente sigue creyendo que es orar, pedir a Dios cosas para que nuestras experiencias en el sueño del mundo cambien y mejoren. ¿Sí lo ven? Miedo y no se acepta lo que te viene. No te fundes con la experiencia que te venga, ¿sí? Esto lo estoy practicando yo por la persona que les digo que veo también. Y es, no te resistas a lo que está ocurriendo. No te resistas a lo que está pasando. Déjalo que surja. Sea lo que sea la experiencia que está teniendo lugar en uno. Sí, porque a medida que hay una contracción, una resistencia, es en la medida en la que el sufrimiento se aviva, en la que todo tipo de emociones se despliegan con mayor intensidad y pues a uno le viene todo ese tipo de dolor, sufrimiento, de cosas, pero es porque tú estás inhibiendo que esa experiencia simplemente tenga lugar, crezca, sea como tiene que ser y luego pues desciende, ¿no? Es como una ola. Deja que la ola te arrastre, si te tiene que arrastrar, te lleve, pero luego la ola se irá, ¿sí? Y luego tú sigues siendo tú en el fondo. Es por ahí la enseñanza. Ok, entonces aquí nos está diciendo cómo no es la forma de orar para el curso de milagros y cómo sí la gente concibe el orar aquí en el mundo. Y continúa. Si por ejemplo pierdo el trabajo, le pido a Dios que por favor me haga encontrar otro. Pues bien, esto no es la verdadera oración que explica Jesús en el curso. Esto que hacemos, como dice el curso, sería llevar la verdad ante las ilusiones para mejorar mi sueño. Y aquí ya define la oración. La verdadera oración consiste en llevar las ilusiones ante la verdad para que éstas se diluyan en la nada de la que provienen. La verdadera oración es pedir a Dios únicamente que sane nuestra mente y así despertarnos del sueño. Si ese es mi propósito y mi camino, lo demás ya vendrá por añadidura. Entonces la verdadera oración es únicamente pedir a Dios que sane nuestra mente para poder así tener un despertar del sueño. Y bueno, concluimos con esta bella oración que dice así: Padre, perdona nuestras ilusiones y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto?
El sueño del olvido no es más que nuestra renuncia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Y nada, hasta aquí la lección del día de hoy. Gracias por ver. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Mi nombre es Ubel y pues que tengan un excelente día. Chao, chao.